Bueno, pues hay más asesinos en serie, psicópatas, claro está, de lo que parece. Algunos tienen una fama, bueno, a nivel mundial y otros igual están ahí solapados. No es que te quiera meter miedo esta noche, ¿eh? Vamos con este último libro, como te decía hace un instante, de Juan Ángel Anta. Él es director del grupo Detecta, especialistas en detección del engaño y en el lenguaje verbal y no verbal, el lenguaje corporal, y además sirve mucho para saber si un mensaje es coherente, es incoherente, se miente, las emociones, la mentira, y se puede aplicar en diferentes ámbitos, pues en el policial, en el judicial, en el clínico. Muy buenas noches, Juan Ángel. Buenas noches, María Jesús. Qué discurso te he soltado, ¿eh? Este es el cuarto libro, me habías comentado. Cuarto libro. Y yo creo que se va a vender muy bien porque es fácil, es visual. Luego vamos a explicar también que tiene dentro QRs. Y ya la portada, yo digo, mira, es una pirámide. Y me dice, mira, esto lo ha realizado una persona joven, Sí, que se llama... chico, que se llama Ibai. Ibai. Y que es la A de Anta. Digo, madre mía, ¿no serás tú el aquí el asesino? Y ahí en la cúspide está Charles Manson. Y luego también está el Shaolin, sí. El Said Hanei, y luego está Ted Bundy, que es el que atrás. Has elegido 5, pero hay muchos en la historia. Hay muchos, hemos elegido 5, he elegido también chicas para que haya representación de todos y de otras culturas como Said Hanei, que es iraní, para que veamos que hay asesinos en serie en todos los sitios. La mayoría de ahí son estadounidenses, hay un iraní y tenemos nuestro propio, que lo conocí, por suerte o desgracia, que es Juan Carlos Aguilar. Bueno, lo conocí entrevistándole. El falso Shaolin, que también es un asesino en serie y que está encarcelado. ¿Qué hay detrás? Realmente hay como clichés, ¿no? Que son inteligentes, narcisistas, manipuladores, que no tienen emociones, pero que son inteligentes sobre todo, dicen. Pero realmente no hay un cliché. Hay todo tipo, lo mismo que cada uno, somos distintos, cada psicópata o asesino en serie es distinto también. Hay un estereotipo que se ha hecho sobre los asesinos en serie y psicópatas, y entonces las películas luego han hecho mucho daño en cuanto a eso, ¿vale? Porque la sacan de determinada manera. Uno de ellos, como tú dices bien, es que sean inteligentes, pero en principio no es cierto que sean inteligentes, ni la mayoría tan siquiera, algunos inteligentes. Eso que suponemos que es inteligencia es por su frialdad a la hora de cometer los delitos. Lo ven como muy utilitarista, entonces ellos son muy eficientes. Yo necesito conseguir esto porque así me siento vivo, pues lo hago de la manera más eficiente posible para que no me pille la policía, para que no sea castigado y para que nadie se entere. Pero sí que responden a una necesidad de hacer tal vez o cumplir esa fantasía que les da en el fondo la vida, ¿no? Les hace sentirse vivos, más o menos les hace sentirse vivos. No hay otra forma en la que consigan sentirse vivos, o parece que no hay otra forma en la que se consiguen sentir vivos. Como no tienen una cierta emocionalidad, parece que tienen una falta de emocionalidad, entonces ellos ven que haciendo ese tipo de cosas están como vivos, parece que les viene esa emocionalidad, es como un disparo de adrenalina, ¿no? Sí. Y como veíamos eso, yo he visto eso... Ese impulso, ¿no? Sí. Que no pueden muchas veces... Es una pulsión, sí. Que no pueden muchas veces, pues... dejar de realizar aquello que necesitan para vivir. No, porque es lo que les gusta, es lo que les agrada y es con lo que disfrutan, por decirlo de alguna manera. Y como ocurría esto, y bien estabas diciendo tú, parece que son significativamente diferentes al común de los mortales, pues yo, que sabes que mi especialidad es la comunicación no verbal, la detección de engaño, dije, bueno, se han hecho muchas valoraciones de los diferentes psicópatas, sobre todo psicópatas, no necesariamente asesinos en serie, pero psicópatas, para ver si eran muy diferentes de nosotros o no, en tomografías de imágenes con el cerebro, que antes estábamos hablando, y en diferentes aspectos. El mío es el de la comunicación verbal y no verbal. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer un libro que tenga que ver sobre la comunicación verbal y no verbal de determinados asesinos en serie, que sean muy famosos, muy conocidos. Como tenemos muchos vídeos de ellos, los analizamos para tratar de ver si podíamos detectar engaño igual, parecido o diferente que en las personas en las que tenemos habitualmente normales. Con las que hacemos periciales de forma habitual, voy a decir. Sí, ¿vale? sí, porque todos tenemos un punto, pero es un buen punto de locura, pero vamos, en este caso pues son unos personajes que, caray, y que además, bueno, lo niegan también incluso. Sí, bueno, claro, ellos lo que no quieren es que les cojan, que les pillen. Y entonces hemos ido analizando diferentes aspectos de su comunicación. Vamos a ir analizando los diferentes personajes. Mira, ese es Ted Bundy. Ted Bundy, norteamericano. Oye, ahí en esa foto no se aprecia, pero dicen que era un hombre muy atractivo. Sí. Muy seguro de sí mismo. Le vemos, sí, muy seguro de sí mismo. Este sí que es el típico
cliché de asesino en serie, ¿vale? Atractivo, guapo, había empezado a estudiar Derecho, asesinó a 33, por lo menos 33 universitarias, y lo característico de él, que por eso lo he puesto en este libro, es porque, como lo estamos viendo ahora, la expresión que le estamos viendo es como de alegría, como de disfrute, y esa expresión la tenía en la última entrevista que hizo, que era a unas horas de ser ejecutado en la silla eléctrica, ¿verdad? O sea, no le importaba. No solo no le importaba, María Jesús, miradle cómo se está riendo, sino que estaba hablando durante toda la entrevista la pena que le daban las víctimas, que fue debido a la pornografía que las asesinó, pero si quitamos la voz, porque la voz nos dice eso, ¿no? La voz nos diría qué triste estoy o qué mal estoy pasando, si quitamos la voz lo que le vemos son estas expresiones, y esto es en lo que nos centramos nosotros, en ver ese tipo de incongruencias, ¿no? Entonces, ahí se está sonriendo, ahí está disfrutando de lo que está relatando, ¿vale? En vez de estar triste como lo está diciendo. Estos son los indicios que tratamos de ver. Esas son las incongruencias. Esta es una de las incongruencias que vimos en Ted Bundy, en concreto en Ted Bundy, se le veía sobre todo esta. ¿Por qué ponemos el tema de la sonrisa y la alegría? Pues porque la alegría es una expresión que podemos ejecutar a voluntad. Pero para ejecutar la voluntad también hay que saber qué músculos intervienen o no. Y hay alegría que es creíble y menos creíble. Intervienen diferentes aspectos. Vaya cambio, aquí tenemos una foto muy agradable, ¿no?, de Julia Roberts, y vemos, ¿no?, la de la izquierda, cómo le faltan pues las arruguitas esas a las patas de gallo, que no se le eleva el músculo cigomático. Photoshop. Sí, o que tiene mucho Photoshop. Y las dos. Pero lo que se ve es que una es más fingida y la otra es más verdadera. Bueno, pues eso es lo que nosotros tratamos de valorar para tener una valoración más precisa de las emociones que están sintiendo. Ríe con todo, con la cara, con los ojos. Eso es. Y hay muchas veces que, suelo decir, ¿no?, hay veces que tú le ves a una persona que está entrecerrando los ojillos, que se está riendo y no está sonriendo con la boca, ¿no? Pues normalmente es porque entrecierra los ojillos. Y al entrecerrar los ojillos, el músculo orbicular que pone ahí alrededor del ojo, lo que te hace es, te lo estrecha y te hace unas pequeñas patitas de gallo. Yo tengo muchas, mira, se me ve mucho con el rollo, ¿eh? Vale, entonces, bueno, sonrisa veraz y sonrisa falsa. Veis que aquí actúan solo 2 músculos y en la anterior actuaban como 5, 6 o 7. Normalmente es lo que ocurre con la mayoría de las expresiones, claro, porque no solo faciales. También puede sonreír de diferente forma. Sí, pero, ¿no? hay un... Por ejemplo, yo no me río a carcajadas, muy raro. No. Pero cuando sonríes de verdad, se te ocurre lo mismo que a los demás, aunque parezca que no. Se te eleva esto, se te echa para atrás, entonces te quedará más o menos patas de gallo en función de lo bien que te conserves. Como te conservas mejor, pues menos patas de gallo, yo me conservo peor, ¿vale? No digas eso. Pero sí las podemos identificar muy bien. En unas ocurren muchos más indicios que en otros. Y esos son los interesantes para poder decir, vale, esta persona está fingiendo la alegría y esta no. Ted Bundy no estaba fingiendo la alegría, se les escapaba. Ajá, además dicen que era muy, muy arriesgado. Se exponía mucho, se expuso mucho últimamente. Bueno, esta es la mujer. Esta es la segunda, esta es Aileen Wuornos. Esta, bueno, se dedicó en su momento ya con una edad a la prostitución, y ahí lo que le estamos viendo, veis, está como triste, parece que está triste, no se le oye, pero se le ve triste, está... Como mirando hacia abajo, está leyendo, abajo, no sé muy bien. Sí, está en un juicio, está en el juicio, y ahí lo que está es, bueno, pidiendo clemencia, que le rebajen la pena, etcétera. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente fragmento, ahí hemos visto una en la que estaba triste, y el siguiente fragmento es esa continuación de este, ¿vale? O sea, que es completamente... Miradla cómo está, y ahí se le ve enfado verbal, mira qué gestos hace con la nariz, con la boca. Nada que ver. No, y es porque le ha dicho el juez que le van a inculpar y que le van a meter unos cuantos años, y en un momento cambia, hace todo eso, se le ve como enseña los dientes como los monos, ira. Sí, se le va a ver ahora como hace incluso el jódete con el dedo. O sea, cuando estamos enfadados, esto es interesante, aquí hemos metido el enfado, porque el enfado es la emoción que más activación nos crea a todas las personas, queramos o no queramos. Entonces, pero es curiosa la secuencia. Podemos ver esa primera imagen otra vez, Santi, donde casi parece una buena chica que está ahí. La anterior. La anterior. Sí, la primera imagen. Esta. Ahí, que está como dando triste, pena, parece dando triste, pena. sí, parece triste. Y al instante cambia. Y cambia, sí, parece triste, bueno, y de hecho la boca tiene como hacia abajo, pero después cambia todas estas. Y entonces, eso es lo que vemos. Ahí sale la verdadera. Esto es lo que es de verdad. Esto es lo que es de verdad, y vemos cómo se mueve y cómo está haciendo, y lo otro era fingido. Este tipo de cosas son las que analizo en el libro para tratar de ver. Un libro que luego seguiremos contando, tiene QRs. Y ahí se le ve, mira, sí, bueno, ahí se ve. Bueno, ahí parece... Vale. Sí, el libro, como bien decías, mira, eso es que perfila los labios cuando te estás enfadando. Como bien decías, tiene unos QRs, unos códigos QRs, que a la vez que estamos leyendo lo que está escrito, tú lo pones con el móvil, coges el QR y te aparecen estos vídeos. Lo coge la cámara, yo encantada. Y te aparecen estos vídeos. Vamos a ver el QR.
Se lo estoy enseñando a la cámara, Ahí está. gracias. Ahí está. ¿Eh? Ahí Ahí están estamos los QRs. viendo. Sí. Y entonces es mucho más visual, mucho Sí, más... con el móvil o con la tablet o con lo que tengas, coges el QR y a la vez que estás leyendo lo que hemos puesto ahí, ¿vale? Pues entonces tú puedes ver estos vídeos que son más ilustrativos. Por eso creo, he intentado que este libro sea más didáctico, al final que sea más agradable de Y leer, mucho más dinámico. más fácil de leer. Los anteriores eran un poco más teóricos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces Bueno, creo que puede gustar. seguimos con... Bueno, Charles Manson. a mí solamente verle me da miedo. Charles Manson. Aquí le preguntan que dinos de alguna manera quién eres y entonces lo que hace Charles Manson es empezar a hacer todo este tipo de gestos, ¿vale? Pero que hace gestos como de estar loco. Claro, hace muchos gestos. Para ti, María Jesús, son de estar loco y aquí lo que podemos ver en estos gestos son que hace diferentes expresiones faciales de diferentes emociones. Aquí le vemos enfadado porque frunce el ceño hacia abajo, eso es enfado, ¿ves? Ira. Ahora le vemos alegría porque va a sonreír. Entonces, nosotros vamos calibrando cada una de las expresiones faciales. Vamos identificando cada una de ellas. Vale, tenemos todas las expresiones. Lo interesante de aquí sería saber si hay alguna de ellas que sea verdad y si es así, cuál de ellas es verdad. ¿Y cuál de Esa es ellas la es diferencia. la verdad? Si lo digo, les descubro lo del libro, pero si quieres te digo esta, ya no te digo más cosas. Vale, Ahí se vale. le ven muchas expresiones faciales y al final, aquí se le va a ver diferencia y al final se le va a ver tristeza. Tristeza es la de verdad, en realidad. Pues este no, hombre... no hace falta que sea un asesino en serio, no para que no pueda sentirse triste en algún momento Este dado. hombre era el gurú, creó la familia Manson, Sí, unos angelitos, sí. y cometieron muchas tropelías, pero me acuerdo de entrar en casa del director Roman Polanski y su mujer Sharon Tate embarazada. Bueno, la mataron, había más dentro de la casa, les masacraron. Sí. Fue tremendo y dantesco aquella escena. Este es el angelito. ¿Qué tiene aquí? ¿Una cruz gamada? Sí, se hizo la cruz gamada. Ahí lo que hemos visto, no sé si lo hemos podido oír, ahí lo que ocurría es que le preguntaban una cosa, antes hemos visto las expresiones faciales, ¿no? Analizamos la comunicación no verbal, facial. Y aquí lo que le pregunta una cosa, entonces empieza a hablar y hace gu, 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 ga, 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 empieza a hacer un montón de... Entonces, Como sonidos raros. hace sonidos raros, hace una comunicación verbal que hace un montón de sonidos raros. Entonces esto está puesto ahí para decir, bueno, claro, y ahora si a una persona le preguntamos algo y nos hace esto, ¿nosotros qué analizamos de ello? Bueno, pues hay que tener en cuenta que hay cosas que no se pueden analizar y que hay cosas que son para solo llamar la atención, ¿vale? En ese caso vemos que esta persona lo que quiere es no decirnos nada e interpretar ese tipo de cosas, vale, pues eso no se tiene en cuenta, pero lo valoramos la expresión facial de la cara. Y ahí también valoraríamos la expresión facial de la cara y si hace gestos con las manos o no, que normalmente suele ser cuando estamos más implicados en la comunicación, ¿vale? Y Charles Manson, que decías, es un angelito. En realidad es curioso, Charles Manson, este es otro, este es Said Ghani. En realidad es curioso porque Charles Manson, él no mató a nadie. Él dicen que indujo a que matara. Hombre, y pero los era que mataron, instigador y creó una secta. había una serie de personas que le seguían, pero en realidad no se pudo demostrar ni ocurrió que matara a nadie. Lo que ocurrió es que hubo 3 chicas muy guapitas y un chico muy guapo que mataron a estas personas de una forma muy brutal. Y entonces la sociedad en aquel momento aquello no lo podía asimilar muy bien, que fueran personas guapas o atractivas, jóvenes, porque eran jóvenes. Y entonces, como este efectivamente era una especie de gurú y le seguían a él, una especie de hippie venido a más, o venido a menos porque ya tenía una edad, pero era mayorcito que los demás, y efectivamente en algunos momentos diría que pues me parece que no están bien los ricos, me parece que están no sé qué, pero que tengamos en cuenta que a él se le acusó sin que él hubiera participado directamente. Fue de las primeras veces. Él igual no mató, Eso es. pero instigó para que se hiciera, tenía la mente como la tenía, y para mí estaba en la cárcel de maravilla, vamos, ahí estaba bien. Lo siento decir, bueno, tampoco el angelito me va a oír ya, o sea que... No, ya murió. Pero ya murió, pero vamos. Vale, y ahora estamos viéndole a Said Ghani, que es el iraní. Mira, este tiene como buena imagen y todo. Sí, tiene buena imagen, además tiene una expresión que no muestra muchas expresiones faciales y no muestra muchas emociones, y le hemos puesto aquí porque ahí cuando está hablando, bueno, está hablando de lo que hizo, y lo que hizo fue asesinar a prostitutas, las llevaba a su casa, las estrangulaba, bueno, después las tiraba a un campo, ¿vale? Y lo cometió con varias, pero ahí se le ve orgulloso, y es por lo que está grabado ahí, ¿no? Porque no hace muchas expresiones faciales, pero resulta que cuando las hace de orgullo, de que se siente orgulloso por lo que había matado. Es interesante este caso porque la sociedad le arropaba, la mayoría de la sociedad la arropaba. Claro, de hecho, en ese país, pues una prostituta sería completamente inmoral. la familia le apoya, los hijos le apoyan. Hay un documental interesante largo, extenso, y en el que se ve como al final le preguntan a los hijos, y los hijos dicen, no, mi padre hacía bien, los niños, los chavalillos. Estamos hablando de que mató a unas cuantas, no recuerdo cuántas. Y aquí también siempre analizamos en todos ellos, analizamos la comunicación no verbal
y la comunicación verbal. En la comunicación verbal aquí no va a aparecer, pero hay un momento en el que él no quiere que se le llame asesino, no le gusta lo de asesino, lo que le gusta es que le llamen que era como un activista en contra de las mujeres de la calle, y con dos narices lo dice, y entonces que le empiecen a llamar así. Y como tenía la sociedad a su cargo, pues en los periódicos lo solían escribir así, y eso es rebajar. Claro, rebajar lo que ha hecho este, que lo que ha hecho ha sido asesinar. Ahí le vemos sonriendo, eso es cuando dice que mataba las... Ahí está más feo. Sí, porque no le faltan los dientes y esto, pero ahí estaba sonriendo porque estaba, claro, pues estaba diciendo, sí, estaba sonriendo porque estaba diciendo que él disfrutaba con eso y que las mujeres eran, para él eran consideradas pues, como no más que sí animales, que si fueran pues, bueno, animales. como pasaba en su país, ¿Vale? ¿no? En Irán. Y de todas formas lo ahorcaron. Sí. Lo ahorcaron. Él pensaba que no lo iban a ahorcar. Estaba haciendo algo importante. El gobierno le había dicho no te preocupes, se lo llevaron para atrás y lo ahorcaron por todos los asesinatos que cometió. Entonces vamos analizando en todos la comunicación verbal y la comunicación no verbal, ¿de acuerdo? Y nos ahora queda llega el nuestro, el ¿no? de aquí, ¿no? El falso Shaolin. Sí. Juan Carlos Aguilar. Bueno, Juan Carlos. ¿Qué es lo que hemos analizado aquí? Esto es en el juicio que tuvo, ¿vale? Este es relevante, aquí no se le ve mucho porque está con los ojos cerrados, pero hay esta foto, y ahora vamos a ver otra, en la que alguien dijo que podía que estuviera relajado esta persona, ¿no? Bueno, pues si nos fijamos en la mandíbula, vamos a ver a continuación, la tiene tensa, los ojos los tiene tensos, las cejas las tiene en V, tiene mucha tensión muscular en la mandíbula. La mirada. No está relajado, no está relajado. ¿Por qué digo esto? Porque luego vamos a ver otra imagen en la que se le ve con los dedos haciendo un gesto y también pensaba este gesto que es un gesto como de relajación, ¿no? Pero claro... Sí, parece que está como meditando. Y alguien dijo que parecía que estaba meditando, entonces que estaba relajado. Pero si nos fijamos ocurre lo mismo. Mirad cómo tiene los dedos, que los está apretando, los tiene prácticamente blancos, y cómo tiene tensión en las cejas y en la mandíbula. ¿Por qué es interesante esto en la comunicación, en este caso no verbal? Porque no es lo mismo interrogar o entrevistar a una persona que esté relajado a que uno que esté cabreado. Le interrogas o entrevistas de formas diferentes o tienes cosas de formas diferentes. Si tú consideras de partida que está relajado y le vas a entrevistar de esa manera, pierdes mucha información porque has tenido un fallo de inicio. A mí no me gusta tener fallos en general, pero de inicio menos, porque empeoramos todo lo que vamos a obtener después. El camino te lleva por un lado que no es, ¿no? Eso es. Y aquí, pues aparte de la comunicación facial y la comunicación verbal, porque este siempre se quería hacer de más, este siempre que se las quería dar, era grandilocuente, quería ser más de lo que era. Y luego un cobarde. Sí, eso es. En la cárcel tuvo muchos problemas y era un cobarde. En lo de los dedos, ¿vale? La gestión de los dedos. Es decir, también la comunicación corporal. ¿Qué es lo que más nos indica, o muchas de las cosas que más nos indica de la comunicación corporal? Bueno, pues suelen ser las presiones que se hacen los dedos. Más que tener un gesto en sí, como el que hemos visto antes, si ejerce presión o no ejerce presión. Creo que tenemos unos vídeos que vamos a ver a continuación, en los que es un ejemplo que viene en el libro de cómo hay una persona que le estamos haciendo una entrevista y si os fijáis en las manos, mira cómo aprieta, ¿vale? Pues está nervioso y está tensionando y está apretando. Pues una persona que tiene, en ese caso, nerviosismo y que está apretando los dedos. Eso es lo que nos tenemos que fijar para ir valorando toda la comunicación de las personas. Tanto la verbal como la corporal, como la Pero facial. ¿no hay personas que es más difícil pillarles? Sí, ya has visto, me has dicho tú además, Said Hanai, el iraní, parecía más difícil pillarle y se le veía una cara como más afable todo el rato. Pero si nos mantenemos un tiempo y podemos preguntar durante un tiempo, ya es más complicado que la persona esté hipertérrita o que tenga esa cara de póker o ese cuerpo de póker. Todo. Es más difícil, pero sí, hay gente que lo puede controlar durante un tiempo. Si es un tiempo corto, es posible que se pueda hacer. Y tenemos, bueno, no vamos a hablar porque más que lo que se sabe, que aparece día sí día también en todas las noticias, el personaje de Daniel Sancho, este joven que tiene ese halo de la belleza, que parece como que cuesta creer que pueda ser un asesino, presuntamente, que haya matado. Y aquí viene lo duro, ¿no? Descuartizar. Sí. Porque descuartizar a una persona, no sé, hay que tener una sangre fría, ¿no? Sí, primero hay que planificarlo muy bien, luego hay que hay que idearlo, hay que planificarlo y lo tienes que llevar a cabo, y cuando lo estás llevando a cabo tienes que continuar llevándolo a cabo, que es lo más complejo, porque al final, bueno, pues como he dicho algunas otras veces, no, pues tú al final estás cortando una persona, entonces eso es muy duro y lo ha llevado a efecto. No podemos hablar mucho más de él, pero sí podemos hablar un par de datos de comunicación verbal y no verbal que he analizado. Cuando he estado haciendo últimamente la reconstrucción de cómo llevó a cabo el asesinato, porque ha confesado, es un asesinato, se le ve, voy a hablar en la comunicación no verbal. La comunicación no verbal, dos aspectos, me he fijado yo. Uno, cuando dice que empezó a tener una discusión con él, dijo que él le gritó y que se levantó y que el otro se echó para atrás. Por lo tanto, quien tenía miedo no era él, era la otra persona. Y luego él se echó para adelante y luego tuvieron la trifulga.
Eso por un lado, ¿vale? Porque él siempre dice que tiene mucho miedo, pero en realidad cuando lo expresa así. Y por otro, y se le ve en el cuerpo cuando lo hace, que lo hace así. Y por otro lado, cuando ya había terminado o estaba terminando de reconstruir y ya le había matado, los policías le dicen, bueno, y ahora vete a buscar el cuchillo o lo que tuvieras. Y los policías se van apartando como pensando que va a ir hasta la cocina, que está lejos. Y él lo que hace, le dice, no, si los tenía aquí. Y entonces, al lado de la puerta, encima de una litera creo que era, hace así con la mano y dice, no, si tenía aquí las herramientas. Con lo que nos dice, y hace así el gesto, lo que nos dice que ya lo tenía muy preparado y había dejado todo en un sitio muy cercano para continuar haciendo lo que consideraba hacer. Eso por un lado. Y con el aspecto verbal, como te he dicho que analizamos los dos, y en el aspecto verbal siempre me ha llamado la atención desde un principio cuando habló por teléfono diciendo que estaba comiendo en un restaurante y en ningún momento dijo a la familia cuando tuvo la posibilidad, porque estaba en la televisión pública, la televisión estatal, le pidió perdón a la familia. No, en ningún momento se le ha oído pedir perdón. Ha dicho que estaba comiendo en un restaurante, que estaba muy a gusto en uno de los mejores restaurantes y que mañana o pasó que iría a comer a la celda con 20 personas. Eso era la preocupación, no el pedir perdón cuando habías asesinado a una persona, sea la que sea. Solo le he oído pedir perdón y le estaba pidiendo perdón a las autoridades diciendo, perdonad porque haya hecho este hecho aquí, en vuestro país. Ni se atreve a decir asesinato, pero decía, porque lo haya hecho en vuestro país. No porque, sé. Claro, ya sabe que le puede caer la pena de muerte. Claro, igual se quería portar supuestamente bien, halagarles para que sean lo más benévolos posible, sí, ¿no? Sí, y eso son las cosas relevantes que solemos tratar de analizar. O los detallitos, como yo digo, ¿no? Los detalles pequeñitos que son muy relevantes a la hora después de calibrar, valorar a una persona, poderla entrevistar bien, poderla interrogar para obtener más información y para poder sacarlo lo mejor posible. Vamos, es que es complicado tomar un café contigo, porque... Con los amigos no lo hacen. Va bien, todo un placer como siempre. Ya está a la venta en cualquier librería, ¿no? Sí, en Amazon. Te recuerdo que tiene esos códigos QR, donde es mucho más dinámico y vas a poder ver un poco, bueno, pues todo lo que plantea Juan Ángel Anta, como te comentaba. Editorial Letrame, ves ahí que son los que la han hecho, Letrame sobre todo, y luego tienen, como tú bien dices, en cualquier librería. Bueno, pues te vas a sorprender, porque realmente, ¿qué hay detrás de un asesino, de un psicópata, de un asesino en serie? Bueno, todos no son iguales, habrá rasgos, pero en ese lenguaje verbal y en ese lenguaje corporal dicen mucho más de lo que ellos, de alguna manera, intentan demostrar. Y algunas veces casi de secuencia a secuencia, cuando no les sale bien, se ponen, son como si fueran bipolares. Sí, totalmente. Sí, y hay como conclusión al final, he puesto unas conclusiones en las cuales trato de dirimir si son muy parecidos a nosotros, poco o nada, si se les puede identificar el engaño igual que a nosotros o no, o más difícil. Eso para el libro, Y ¿no? eso para el libro. Bueno, ahora me lo dice a mí. Muchísimas gracias, Juan Ángel Anta, un placer. Y ya sabes, un libro entretenido, interesante y además visual. Detección de engaño en los asesinos en serie psicópatas.